Buenas tardes, profesora. Esta es mi exposición, mi presentación para la exposición de las gráficas y cómo se realiza correctamente una gráfica para representar adecuadamente los datos en variación lineal o en proporcionalidad directa. Primero, ¿qué es graficar? Graficar básicamente se trata de trazar un plano en el cual se van a representar distintos valores que se nos proporcionan en las tablas que nosotros realizamos y colocarlos en orden, los cuales al unir estos puntos van a formar una línea, en el caso de la proporción directa o la variación lineal. ¿Para qué es graficar? Graficar nos ayuda a analizar o comparar, y además de conocer cuáles son los datos que se nos han proporcionado de manera mucho más fácil y rápida. Pues al tenerlos visualmente es fácil compararlos y saber cuál es la relación entre ambas variables. Pasando a cómo graficar, se trata de realizar un plano cartesiano en el cual tendremos que colocar 4 cuadrantes con los ejes de X y Y. Estos deben de tener valores positivos y negativos, en los cuales debemos representar los datos que se nos proporcionan en la tabla o en las tablas, de manera que podrían interpretarse como si fueran coordenadas en el plano. Ahora, los criterios importantes que debemos de tomar en cuenta es la escala, la proporcionalidad, las coordenadas colocadas correctamente, que se incluyan 4 cuadrantes positivo y negativo, que exista un punto cero en el plano cartesiano. Y a continuación voy a explicar cada uno de estos puntos. Escala. Se trata básicamente de que cuando nosotros tenemos valores demasiado grandes en nuestros datos, debemos de crear una escala. Normalmente nosotros graficamos en cuaderno o en hojas milimétricas. Lo que tenemos que hacer es pensar en que un cuadro representa un valor de 10, 20, 30 y la proporcionalidad es lo que tenemos que acompañar con la escala. Pues si no es proporcional no va a tener lógica y por lo tanto no podremos representar de forma óptima a nuestros valores. Por lo tanto, no se va a entender qué es lo que quiere decir la gráfica, ya que al no aumentar o disminuir de manera correcta, proporcional, pues no se va a poder interpretar de forma óptima. En cuanto a las coordenadas, claramente debemos de colocarlas correctamente para así saber cuáles son los valores que estamos representando. Y los 4 cuadrantes, como dije, son importantes, aunque realmente en esto podemos hacer una excepción, pues al tener valores únicamente positivos o negativos, no es necesario crear los 4 cuadrantes. Podemos utilizar solo uno y así está perfecto. Y por último, los cuadrantes positivo y negativo. Como dije, estos ejes que tenemos de X y Y deben de tener valores positivos y negativos para poder representar bien los valores que van aumentando o disminuyendo. Y debemos de tener un punto cero, un origen en nuestra gráfica. Esto puede estar en el borde del cuadrante, más bien en el centro del plano cartesiano, pero si solamente puedes utilizar uno que sea al borde de este. Más adelante vamos a ver ejemplos. Y ahora pasando a los elementos de una gráfica, los títulos, está el título del gráfico, el área del gráfico, series de datos, ejes, la leyenda, el título de eje. El título del gráfico, pues básicamente es lo que se quiere representar.
El área del gráfico son los 4 cuadrantes en donde se van a representar las variables y los valores que se nos proporcionan. Las series de datos son las tablas que se nos dan, los ejes son X y Y, la leyenda se trata de que en caso de que tengamos que representar 2 tablas o más en el mismo plano cartesiano, podemos diferenciarlos al señalar los distintos colores, para así poder identificarlos y diferenciarlos fácilmente. El título de eje es el nombre que se le da a los ejes, X y Y comúnmente. Y los ejemplos de cómo graficar aquí están. Básicamente es igual, son gráficas lineales en los cuales se va aumentando el valor proporcionalmente. Por ejemplo, pasemos a otro ejemplo que tengo preparado en el cuaderno y en un momento lo presento. Este es un ejemplo que hice rápidamente en el cuaderno. Se trata de un plano cartesiano en el cual tendremos los 4 cuadrantes, pero solamente utilizaremos uno. Por ejemplo, pensando en algo como que un camión avanza 10 kilómetros cada 20 minutos y esto va siempre en la misma proporción, se puede crear así una línea recta. ¿Qué es lo que se representa? Y bueno, aquí están los valores negativos y los positivos. Es muy importante que estos sean proporcionales. Por ejemplo, en este caso mi escala es de 10 en 10. Un cuadro representa 10 y otro 20, 30, 40, así sucesivamente para que no se pierda la proporcionalidad y la escala. Lo mismo con lo que se representa aquí. Igual, así se debe de realizar. Aquí están los ejes de X y Y. Y eso sería todo por este ejemplo. Algo que olvidé mencionar es que en la variación lineal siempre comenzamos desde un punto que no es 0. Es decir, aquí comienza desde 10. Por lo tanto, no es variación lineal. Cuando se comienza desde el origen, que sería este, es proporcionalidad directa. Esa es una característica muy importante. Y pasando a lo siguiente, creo que serían los tipos de gráfica, que serían creciente, decreciente y constante. Nos referimos a una gráfica creciente cuando los valores aumentan y decreciente, como su nombre puede hacerlo parecer, y así es, las cifras van decreciendo, es decir, disminuyendo, y con la gráfica constante, básicamente se trata de que una variable se mantiene constante y la otra puede ir aumentando, pero realmente esto se representa en una línea horizontal. Por lo tanto, es constante para poder identificarlo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.